En el video del día de hoy vamos a resolver el problema 4.70 de la guía de ejercicios número 2. Vamos a proceder a leerlo. Dice así: suponga que la tensión en el cable AB de la figura es de 4 kN y que las tensiones en los cables AC y AD se deben ajustar para que la suma de los momentos respecto al origen O, debidos a las fuerzas ejercidas por los cables en el punto A, sea igual a 0. Y determine las tensiones. Entonces, aquí tenemos una condición que se tiene que cumplir, que es que la suma de los momentos con respecto al origen, por las tensiones que están aplicadas en el punto A, sean igual a 0. Entonces vamos a dibujar las tensiones que tenemos aquí. La primera, pues es esta tensión que es conocida. De hecho, esta es completamente conocida porque conocemos su magnitud, que es de 4 kN, y la dirección pues viene dada por este cable, también su sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle nombre, a esta le vamos a llamar la tensión TB. Tenemos otras dos tensiones que son parcialmente conocidas. La primera de ellas pues es esta, que es la tensión C. ¿Qué conocemos de esta tensión? Pues conocemos su dirección, debido a que esta tensión pues va precisamente sobre este cable, ¿verdad? Vamos a ponerle de nombre TC. Lo único que nos falta conocer es su magnitud. Y finalmente tenemos una tercera tensión, que es la que se está ejerciendo en este cable de acá, en el cable que conecta el punto A con el punto D. Y al igual que la tensión TC, en este caso, lo único que desconocemos es su magnitud. Entonces tenemos estas tres tensiones, que si vemos una por una, por ejemplo, esta tensión, ¿cómo calcularíamos el momento que produce respecto al origen? Pues necesitamos construir un vector que vaya del origen hasta algún punto de la línea de acción de la tensión TB. Aquí el vector que más nos conviene pues es aquel vector que parte del origen y termina en el punto A, o el vector de posición de A. ¿Por qué nos conviene este vector? Pues porque precisamente nos sirve para las tres tensiones que tenemos aquí, debido a que se trata de un sistema de fuerzas concurrente. Si vemos esta por separado, pues claramente va a causar un momento con respecto al punto O, pero lo que debe de ocurrir es que necesitamos calcular la magnitud de cada una de estas tensiones para que la suma de los tres momentos con respecto al punto O sea 0. Entonces vamos a escribir esa condición en términos de los momentos y ahorita la traducimos matemáticamente. Entonces la condición a cumplir es la siguiente: todos los momentos los vamos a calcular respecto al punto O. Entonces el momento con respecto al punto O de la tensión TB más el momento con respecto al punto O de la tensión TC más el momento con respecto a O de la tensión TD, pues esto tiene que ser igual a 0, de hecho el vector 0. Ahora, si nosotros traducimos esto a su expresión matemática, sabemos que cada uno de esos momentos se puede calcular de la siguiente forma, como el siguiente vector, que de hecho vale la pena nombrarlo. Vamos a poner aquí el vector RA. El vector RA, pues este vector verde que va del origen al punto A. A partir de ese vector podemos construir cada uno de los momentos, es decir, RA cruz TB, ahí ya tengo el momento con respecto al punto O de la tensión B, más RA cruz TC más RA cruz TD. Esto tiene que ser igual a 0. Sin embargo, recordemos que esta tensión es completamente conocida. Conocemos su magnitud y conocemos su dirección y su sentido. Por lo tanto,
Bueno, este vector también es conocido, todo este término es conocido, lo puedo pasar del otro lado de la igualdad. De tal modo que esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera. Vamos a copiar esta parte, ¿sí? Pegamos, y esto va a ser igual a menos RA cruz la tensión B. ¿Qué más podemos hacer? Pues de hecho podemos hacer varias cosas. Primero, como sabemos, cada una de estas tensiones pues tiene sus propios vectores directores, que son aquellos que le dan la dirección. En este caso, para construir este vector, pues necesito un vector unitario porque conozco la magnitud de esta tensión, que es de 4 kilonewtons. En este caso y en este caso no es necesario tener vectores unitarios porque no conozco la magnitud de la tensión. Entonces vamos a poner aquí los vectores directores que vamos a utilizar. El primer vector director pues es el RAB, el vector que va a dirigir la tensión B. Vamos a ponerlo como vector columna. Entonces, componente a componente, vemos que en X, este vector que conecta el punto A con el punto B, pues nos desplazamos 40 metros en el sentido de X, por lo tanto es positivo. Punto y coma para hacerlo vector columna. Posteriormente tenemos que descendemos 70 metros a lo largo de Y, entonces esto es menos 70, y finalmente en Z vale 0 porque no hay movimiento en esa dirección. Vamos con el siguiente vector director, el RAC, y vamos a formarlo de la misma manera. Comenzamos con el desplazamiento en X. Recordemos que el vector RAC pues es el que va del punto A al punto C. Aquí en X, ¿cuánto nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo 40 metros en sentido contrario del eje X, por lo tanto aquí tenemos menos 40. En Y también estamos bajando 70 metros porque llegamos al nivel del suelo, y en Z hay que notar que nos desplazamos 40 metros en el sentido del propio eje Z, por lo tanto aquí tenemos 40. Y finalmente el vector director RAD vamos a formarlo de la siguiente manera. Partimos del punto A, llegamos al punto D. En X nos movemos 35 metros en sentido contrario, entonces este vale menos 35. En Y nuevamente bajamos 70 y finalmente en Z nos movemos 35 unidades. Aquí lo tenemos, 35 metros, pero en sentido contrario del eje Z, por lo tanto esto vale menos 35. Bueno, vamos a pasar esto a la calculadora para ir guardando estos vectores directores, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos aquí cada uno de ellos y como vectores columna. ¿Qué otro vector nos va a servir? Bueno, vamos a formar el vector RA, también nos va a servir en un momento. Entonces aquí, RA, este vector es muy sencillo, solo tiene una componente. Notemos que en X y en Z no tiene componente, entonces en X vale 0, en Y vale 70 metros y en Z vale 0. Vamos a guardarlo nuevamente en la calculadora. Entonces lo pegamos, ¿sí? Ahí ya tenemos esos vectores actuando, y ahora lo que procede pues es escribir nuestros vectores incógnita, que viene siendo este vector y este vector, en términos de estos vectores que ya son conocidos. Por un lado, el vector TB, que es un vector completamente conocido, pues va a ser 4 kilonewton por el vector RAB, pero no el RAB cualquiera, sino el RAB unitario. ¿Por qué? Pues porque si este vector tiene una magnitud de 1, al multiplicarlo por 4, el vector resultante va a tener una longitud de 4 kilonewton, ¿no? Que vendría siendo esta flecha de acá. ¿Cómo convierto este vector en un vector unitario? Pues simplemente hay que dividirlo entre su módulo. Para ello, pues vamos a utilizar la calculadora. RAB unitario va a ser igual a RAB entre su módulo. ¿Y esto cuánto da? Bueno, nos da ese vector. Nada más hay que verificar que efectivamente RAB unitario tenga una norma unitaria o módulo unitario. Perfecto, ya está. Por lo tanto,
la tensión en B va a ser 4 kN por RAB unitario. Si nosotros sacamos el módulo de este vector, nos da exactamente los 4 kN que tiene esta tensión. Ahora, ya que tenemos este vector, bueno, de hecho vamos a copiarlo. ¿Sí? Aquí olvidamos copiarlo del espacio de trabajo. Con la comilla transponemos para que quede como vector renglón. Y lo pegamos aquí en el espacio de trabajo, porque este vector en realidad no es una incógnita, es un vector que conocemos completamente. ¿Qué características tiene? Pues las características que estábamos buscando. ¿Sí? Vamos a redondearlo a 4 cifras significativas para el primer término, a 3 cifras significativas para el segundo. ¿Y esto en qué unidades está? En kilonewton. ¿Qué características estamos observando aquí? Que en X tiene componente positiva, como debe ser, y en Y tiene componente negativa. Su módulo ya vimos que es de 4 kN, por lo tanto es el vector que estábamos buscando. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos vectores? Con los otros dos vectores, ¿sí?, los podemos escribir como múltiplos escalares de los vectores directores. Es decir, este vector tensión, como tiene la misma dirección y sentido que este vector, que el RAC, pues lo puedo escribir como un escalar desconocido, que le voy a llamar C, por RAC. Eso es para el primero. Y para el segundo, TD, ocurre exactamente lo mismo. Un escalar que desconozco, que le voy a llamar D, por RAD. Y ya con esto podemos formar la siguiente ecuación. Aquí tenemos otra vez la condición a cumplir, que es la misma ecuación, pero ahora reescrita de la siguiente manera. Entonces vean, es esta misma, pero sustituyendo TC por este término que tenemos aquí y sustituyendo TD por este término que tenemos acá. Ahora hay que ver algunas propiedades del producto vectorial. Como este es un escalar, este escalar puede salir del producto cruz, entonces vamos a ponerlo hasta el inicio. Y este producto que estoy marcando aquí, en realidad es un producto de un escalar por un vector. Entonces voy a poner entre paréntesis este vector. Recuerden que el producto cruz de un vector con otro generalmente da otro vector. Y aquí estoy factorizando el escalar D que multiplica a este vector que queda entre paréntesis. Y aquí pues ya tenemos un sistema de ecuaciones. De la siguiente manera. Yo puedo escribir este vector, que es completamente conocido, y es un vector columna, de la siguiente forma. Luego este otro vector lo pongo acá, entonces con eso formo una matriz. Aquí yo tengo una matriz que va a aplicar sobre el siguiente vector, que tiene como componentes a los escalares que estoy buscando. En este caso el escalar C y el escalar D, siendo un vector columna, y esto pues es igual a este vector que tenemos de este lado. De tal modo que nuevamente este es el típico sistema matriz A aplicada sobre un vector desconocido, y esto es igual a un vector B que es conocido. ¿Esto cómo lo resolvemos? Pues X va a ser A inversa, vamos a poner aquí, multiplicada por B. Entonces vamos a nuestro espacio de trabajo para formar esta matriz y despejar el vector X. Bueno, aquí ya tenemos la calculadora y tenemos prácticamente todo lo que necesitamos dentro de las variables. ¿Sí? Vamos a revisar qué variables hay. Efectivamente ya tenemos prácticamente todo. Entonces vamos a formar la matriz A como habíamos quedado. La matriz A está formada por dos productos cruz. En este caso el producto cruz del vector RA con RAC, esa es la primera columna, y luego el producto cruz de RA con RAD. Y vean que efectivamente nos da la matriz A. Por otro lado,
El término independiente o el vector independiente B, pues es simplemente menos el producto cruz de RA con la tensión B, que esta pues es un vector completamente conocido y ya tenemos ahí el resultado. Ahora, para encontrar el vector X, lo que hacemos es lo siguiente. Aplicamos este operador que lo estamos viendo como si estuviéramos dividiendo la matriz entre el vector. En realidad lo que hace es calcular la inversa y multiplicarla por el vector B. Le damos Enter y ya tenemos ahí los dos escalares que estábamos buscando. Muy bien, pues vamos a verificar que esto es correcto. C va a ser la primera componente y D va a ser la segunda componente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que tenemos este vector, conocemos C, conocemos D, y ya puedo formar el vector TC y el vector TD. Simplemente hay que multiplicar este escalar por el vector y este escalar por su respectivo vector director. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. La tensión C va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser al vector C por RAC, que es su vector director. La tensión D va a ser igual a D por RAD. Entonces vamos a ponerlo transpuesto para copiarlo en el espacio de trabajo. ¿Sí? De aquí sacamos que esta tensión pues debe tener estas componentes, obviamente todo en qué unidades, en kilonewton. Y la tensión D pues va a tener las siguientes componentes. Vamos a ponerlo aquí, TD transpuesto, para que nos los dé en forma de renglón. Entonces aquí pegamos y ya tenemos los dos vectores. Sin embargo, lo que nos están preguntando es la magnitud de cada uno de ellos. Entonces vamos a poner aquí TC, qué magnitud tiene, y de este lado TD, qué magnitud tiene. Para ello pues ocupamos la norma o módulo de cada uno de estos vectores. Módulo de TC, ¿sí? 2.23 kilonewton. Vamos a pegarlo acá. Y lo redondeamos de una vez a tres cifras significativas, de tal modo que esto queda 2.23 kilonewton. Y luego TD, pues nuevamente con el módulo de este vector, que nos da 2.43 kilonewton. Si nosotros ajustamos la tensión en estos cables, pues veremos que el momento con respecto al origen vale exactamente 0. Pero pues no nos quedemos con esto, vamos a comprobarlo. Para ello, lo único que se tiene que cumplir es la ecuación que ya habíamos visto. ¿Qué ecuación? Pues esta que tenemos acá, que el producto cruz de RA con TB más este producto cruz, en realidad la suma de estos tres momentos tiene que ser igual a 0, y todos con respecto al origen. Vamos a verificar que esto se cumple. Entonces tenemos el producto cruz de RA con TB, tenemos el momento que produce esta fuerza respecto al origen. Luego tenemos el momento de TC con respecto al origen, y finalmente el producto cruz de RA con TD. Y al darle Enter vemos que nos da prácticamente 0, y aquí pues un número que está elevado a 10 a la menos 14, que para fines prácticos es 0. De tal modo que efectivamente estas fuerzas que acabamos de calcular, estos vectores, nos dan la solución que estábamos buscando. Muy bien, pues sería todo por el problema de hoy y nos vemos hasta el próximo video.